Washington Yepes comparte un diálogo con la invitada. Hoy son las 17 minutos, 5 de la tarde con 17. Saludo cordialmente a Angie Toapanta Ventura, abogada representante de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos. ¿Cómo está, Angie? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Washington. Gracias por la invitación. Estamos en este espacio, en esta oportunidad para conversar un poco sobre la acción de inconstitucionalidad que ASTAC, la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Campesinos y Bananeros del Ecuador, ha presentado en contra de la ley humanitaria. Bueno, como todo el mundo sabe, la ley establece una serie de disposiciones que precarizan, sin lugar a dudas, al trabajador ecuatoriano, que disminuyen su salario, que aumentan horas de trabajo, pero sin embargo no reconocen esa posibilidad, y una serie de aspectos más que perjudican al trabajador ecuatoriano. Obviamente ustedes están hablando del sector privado, pero en el sector público no se diga. La situación es casi o peor. Circunstancias que evidentemente provocaron que ustedes presenten estas demandas de inconstitucionalidad. Le ruego entonces, Angie, determinar a grosso modo cuáles son los fundamentos para que ustedes califiquen a la ley como inconstitucional. Claro, Washington, primero quisiéramos hacer un breve marco de dónde surge esta ley y señalar que si bien viene ya de una receta impuesta por el FMI en los acuerdos del FMI, también ha sido progresivo por parte del Ministerio del Trabajo y por parte del gobierno en sí la aplicación de una serie de medidas regresivas en derechos laborales, no solo durante la crisis sanitaria, durante la emergencia por la COVID-19, sino incluso antes de, y es lo que se trató de contener un poco en octubre del 2019, pero que sin embargo, se ha aprovechado la pandemia para establecer estas medidas que son regresivas de carácter permanente y no excepcionales. A modo general, todas estas medidas son así. Ahora, en lo particular, ¿qué es lo que contiene nuestras demandas de inconstitucionalidad? Básicamente, 4 cosas. Nos referimos puntualmente a los acuerdos para preservar las fuentes de trabajo del artículo 16 de la ley humanitaria, que dice que empleadores y trabajadores pueden llegar a acuerdos de conversando entre las partes como si se tratara de partes iguales, ¿no? Desconociendo que históricamente hay una relación jerárquica de poder donde no se puede negociar con el empleador porque existe poder, porque existe fuerza y dependencia. Una dependencia que está marcada no solo por el trabajo, sino por un factor económico muy fuerte y muy importante en estas condiciones de emergencia sanitaria. Y lo otro que dice esta ley es que se pueden reducir las condiciones económicas de la relación laboral, que es un término muy indeterminado. O sea, hablamos de remuneraciones, pero también hablamos de otro tipo de cuestiones económicas como son los viáticos, subsidios y todo tipo de ingreso que se le haya reconocido en algún momento a la o el trabajador, ¿no? Entonces, ahí ya vemos cómo hay una regresión de derechos y nos preocupa particularmente que estos acuerdos de preservación de fuentes de trabajo no tienen temporalidad, son indeterminados. Y ahí lo que decíamos al inicio de la entrevista a Washington, estas son medidas permanentes, no son medidas que durante la crisis sanitaria, que para tratar de preservar las fuentes del empleo, no, se trata de medidas permanentes. Y eso lo demuestra el mismo artículo 16 al no establecer temporalidad para los acuerdos. Pero además no se ha demostrado que sea una medida menos lesiva en derechos laborales, porque si bien entendemos que hay una crisis sanitaria que derivó también en una crisis económica, debería haber otros mecanismos menos lesivos de afectar a las y los trabajadores, pero los acuerdos para la preservación de fuentes del empleo efectivamente no lo son. Deberían haber otras medidas. Y además que tampoco se justificó nunca de una manera técnica o jurídica que estas medidas sean necesarias, ¿no? Entonces aquí nuevamente de recalcar que se trata de una agenda impuesta para reducir en derechos laborales y que no solo tiene que ver a nivel de Ecuador, sino que es una cuestión regional. ¿Sí? Ahora, permítame, Angie, solamente para ir aclarando ciertos aspectos. Es verdad que esto es un acuerdo regional que lleva como base, como fondo, políticas que impone el Fondo Monetario Internacional, pero en el caso ecuatoriano la cosa es extrema. Es decir, acá las condiciones tienen doble proporcionalidad, porque se les aplicaba antes de la pandemia y se aprovecha de la pandemia para agudizar y radicalizar esta propuesta, mientras el discurso oficial señala, y esto quiero que comente usted por favor, que lo que se está haciendo ahora es recuperar empleos. Es decir, dicen defender
¿no es cierto?, los puestos de trabajo de los trabajadores, y vale la redundancia. Entonces, ese discurso y esa doble moral me parece a mí que debe ser aclarada. Claro, justamente. Lo que tú dices es muy importante, Washington, porque yo quisiera recalcar que en este momento ya no es solo la ley humanitaria contra lo que se está luchando. Tienes un montón de acuerdos ministeriales que se han emitido en este periodo que no tienen necesariamente que ver con la emergencia sanitaria, que estos días son de carácter permanente. Recién nomás el Ministerio del Trabajo anunció que iban a emitir 4 nuevos acuerdos ministeriales para sectores, incluyendo nuevamente el turismo, emprendimiento, empleo joven. Y recuerda que durante este periodo también se emitió el acuerdo ministerial por los contratos de obra o servicio determinado en el giro de negocio, ¿no? Entonces, realmente no se trata de la crisis sanitaria, sino es una agenda global que se ha impuesto con mucha más fuerza en el país y que se ha aprovechado justamente estos momentos de, digamos, de que se imposibilita un poco la contención social para aplicar estas medidas. Y lo que tú decías también es cierto, hay un discurso oficial de que el empleo se está recuperando, sin embargo, yo creo que son cifras muy cuestionables considerando que con el decreto 732 del 13 de mayo, el INEC pasa a ser una entidad adscrita a la presidencia. No entiendo muy bien qué tanto se puede confiar en unas cifras que en este momento están viciadas directamente desde el Ejecutivo. Sí, eso por un lado. Y lo otro es resaltar, claro, el gobierno ha dicho que el empleo pleno está aumentando, que el desempleo ha bajado actualmente, según las cifras oficiales, está en un 6.6% y la tasa del otro empleo no pleno se mantiene un poco más alta, ¿no? Pero claro, yo también quisiera comentar qué es lo que dice el Ministerio del Trabajo dentro de este mismo paraguas. Dice que se ha recuperado el empleo pleno porque hay nuevos contratos, pero nuevamente, ¿qué tipo de contratos son esos? Primero, el contrato emergente de la ley humanitaria, que es un contrato precario, que es la resurrección de los contratos a plazo fijo que se eliminaron en el 2015. Y segundo, también se trata de estos contratos por obras o servicios determinados dentro del giro del negocio, que también son contratos precarios. No te olvides que estos contratos llegan al punto de determinar o permitir que el pago de la remuneración llegue a ser diario, totalmente precario, ¿sí? Pero además también quisiera señalar que según las cifras del Ministerio del Trabajo, se ha mantenido el empleo, pero es un empleo con jornadas reducidas y por acuerdos de la preservación del empleo. Ahí tienes un total de 73,000 trabajadores y trabajadoras en esas condiciones. Entonces yo creo que sí, o sea, pueden decirnos que se está conservando el empleo, pero hay que cuestionar qué clase de empleo es el que estamos manteniendo, ¿no? Y lo otro es que los empleos creados... Bueno, una cosa ahí, porque sí, claro, el discurso de las cámaras y el discurso oficial, pero más de las cámaras, es que a esta ley, incluso ellos tienen una demanda de inconstitucionalidad, porque creen que la ley no es suficiente, que se debe precarizar aún más el empleo. Ellos califican al Código de Trabajo vigente y inclusive a esta ley como obsoleta. Y entonces es una suerte de contradicción y paradoja desde mi punto de vista brutal, porque si es que es una ley obsoleta, lo lógico es que se modernice hacia adelante, no que vuelva a la era de la esclavitud. Te pido un comentario sobre esto. Claro, yo creo que ahí ya nos metemos en teorías económicas, qué es lo que le conviene al empleo, ¿no? Por un lado tienes a los clásicos y a los neoclásicos que sostienen esto, que flexibilizar el empleo permite generar más plazas de empleo. Yo cuestiono mucho esto, porque no necesariamente flexibilizar las condiciones de trabajo o hablar de la flexiseguridad te garantiza que puedas tener dinamismo en el empleo. Y es muy sencillo sostener esto, porque si tú reduces salarios y reduces sueldos, simplemente la capacidad de consumo también se reduce. Ya no hay tanta circulación de capital, ¿no? Entonces, realmente sostener el empleo con la flexibilización, yo creo que es algo que sí hay que pensarlo con más cuidado porque ni siquiera hay evidencia científica de que se logre de esa manera. Y otra cosa es que no es un factor determinante para la inversión. Las empresas no dicen voy a invertir en este país porque el costo de la mano de obra es más barato, ¿no? Sino que se ven otros factores, ¿no? Por eso es que nosotros creemos sustentablemente que lo que se debería hacer es tener un Estado fuerte que tenga la capacidad de mantener el empleo. Y esta es una de las cosas que también criticamos en la demanda de inconstitucionalidad cuando sostenemos que en estas épocas de crisis a quienes más se debe cuidar son a las y los trabajadores y tratar de mantener siempre los salarios, aunque sea al mínimo, pero siempre los salarios. Sin duda, Angie, esta ley, como usted conoce, como tú conoces, establece condiciones
por debajo de los mínimos de protección, es decir, jornada laboral, remuneraciones, aportes a la seguridad social. En el sector público la cosa se torna inclusive más complicada. Entonces, evidentemente restringe inclusive el derecho a la estabilidad laboral. Esto, ¿crees tú que debe ser considerado pero como una violación a los derechos de los trabajadores en la Corte Constitucional? Y sería bueno que ya nos vayas diciendo para cuándo esperamos el pronunciamiento de la Corte, porque ya se están Claro. demorando bastante, ¿eh? Bueno, comentarte, Washington, que la audiencia va a ser el 29 de este mes, es decir, la próxima Ya. semana. El Vamos a estar jueves. presentes, sí, en esta audiencia varios abogados, abogadas y también representantes de organizaciones sindicales. Y desde luego, como tú lo has dicho, también estarán las cámaras defendiendo su punto de vista de por qué esta ley es insuficiente o resulta inconstitucional, aunque su inconstitucionalidad únicamente se fundamenta en la interpretación del 169.6 del Código del Trabajo, que justamente trataba lo del caso por de la fuerza mayor. Porque la lógica es sencilla, no les es suficiente todavía con eso, les falta todavía. Y claro, ¿no? En este sentido, comentar también que en modo general, la ley para nosotros no cumple los parámetros de proporcionalidad mínimos, esto es decir, no es una ley necesaria, no es una ley que tenga marcado la temporalidad, no es una ley que se haya justificado con parámetros técnicos, aparte es una ley que entró con un montón de materias, recuerda Washington, que ahí mismo se metió laboral, tributario, se metió inquilinato, se metió un montón de materias que desde el inicio es una ley que no debió tratarse en la asamblea, solo por esta cuestión de que tienen varias materias para tratarse, ¿no? Y luego tenemos los contratos especiales emergentes que, si me permites, quisiera tratar un poquito porque va conectado con lo que tú decías sobre la estabilidad laboral. Y de este tipo de contratos vienen las nuevas contrataciones, los nuevos acuerdos ministeriales que te había comentado y también los contratos emergentes, ¿no? Que son contratos a plazo fijo. La ley dice que van a durar 1 año y que podrán ser renovables por 1 año adicional, pero recordemos que estos contratos ya se habían eliminado en el 2015, pero no del todo, porque en el 2017, 2018, cuando en el Ministerio de Trabajo estaba Ledesma, se emitieron como 5 o 6 acuerdos ministeriales sectoriales para banano, para ganadería, para agricultura, que ya eran también contratos a plazo fijo. Entonces ya de poquito a poquito se iba eliminando esta estabilidad laboral, hasta que finalmente hemos llegado al tema pandemia y se ha aprovechado para introducir estos contratos emergentes que ya son a plazo fijo, pero para todos y todas, es decir, en general. Ya no se trata de sectores, sino para todos y todas. Y claro, la mayoría de las nuevas contrataciones que se han dado a partir de la emisión de la ley humanitaria son contratos especiales emergentes, contratos a plazo fijo que limitan toda posibilidad de estabilidad laboral, y algo mucho más importante que creo es que reduce un montón de años en luchas sociales. Tremendo, Angie. Ahora, este aspecto también es sensible porque involucra a la sensibilidad redondo de los trabajadores, inclusive a la relación con su familia. Es el tema de que la ley establece que se puede hacer uso arbitrario de un derecho como son las vacaciones, de 2 años de las personas trabajadoras y sin mediar acuerdos. Esto me parece también grave. Comentemos al menos porque la gente no sabe que esto contiene la ley. La gente cree que es una ley humanitaria de veras. No, no es humanitaria. El artículo 20 de la ley justamente menciona las vacaciones y establece que quedarán a disposición del la o el empleador durante los 2 años siguientes de la emisión de la ley, es decir, a 22 de junio del 2022. Pero más allá de eso, ¿cuál es la implicación? O sea, primero, trabajar sin descanso por 2 años. Segundo, que se pueda compensar el tiempo que de alguna manera se ha dejado de trabajar por la pandemia con las vacaciones o con cualquier otro tiempo, con cualquier otro permiso, con cualquier justificación, o simplemente ejercer esta potestad jerárquica y arbitraria para decir ya no hay vacaciones, fírmeme el acuerdo y listo, ¿no? Que es mucho lo que pasa porque es la práctica empresarial en el Ecuador. Ahora bien, nosotras también hemos sostenido en esta demanda que esto es inconstitucional porque a todas luces vulnera el derecho al descanso. Vulnera el derecho al descanso, a una vida digna, a recrearse, y la OIT tiene varios convenios que dicen que las vacaciones deben darse en un periodo de tiempo regular, es decir, que una vez que he trabajado para un mismo empleador o empleadora ya tengo derecho a descansar, y es una cosa que parecería tan básica como decir necesitamos descansar después de trabajar tanto, pero que en la ley lamentablemente no se entiende. Y claro, aquí volvemos también a lo que ya decíamos, es necesaria
estas disposiciones de la ley son necesarias, tienen una adecuada temporalidad, porque tú habrás escuchado a Washington que el sector económico, sobre todo la construcción y el comercio, ya empezó a reactivarse. Entonces, ¿era Ujú, necesario poner una ley con periodos de tiempo tan largos? Creo que esa es una pregunta que nos claro. queda en el limbo todavía. Sin duda alguna. Y algo que también debemos comentar, Angie, sin duda es el tema este del teletrabajo. Porque resulta ser que ahora, con el famoso teletrabajo, la gente está sobreexplotada. Trabaja más de las 8 horas diarias y plantea, no hay regulaciones, ¿no? Sobre el teletrabajo en esta ley. Ahí sí no dicen absolutamente nada, pero garantizan, entre comillas, ¿no? Un periodo de desconexión de 12 horas. Es decir, las otras 2 horas y a cualquier hora, tú estás labora, 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 te llaman a las 6, a las 8 de la noche, hasta las 12 de la noche. Es tremendo. Y te digo por experiencia propia. Yo estoy en teletrabajo y menos pensado te dicen, bueno, hay que trabajar de 6 y estás hasta las 10 de la noche y a veces estás desde las 6 de la mañana. Pasa a veces eso, Claro, ¿eh? claro, y ha Ujú. pasado muchísimo. Nosotros hicimos un alcance a la acción de inconstitucionalidad donde tratamos de recoger testimonios que estaban en la prensa y en redes sociales de las personas que estaban ya en este momento en teletrabajo. Y ha sido mucho más duro para las mujeres de Washington, hay que decirlo, porque estamos Claro, expuestas a dobles, triples jornadas de trabajo. Pero en modo general, se ha evidenciado que ya no existe este límite entre el horario de trabajo de oficina y el horario de actividades o de cuidado del hogar, por ejemplo. Ya todo se ha mezclado y esto repercute en niveles de estrés, en niveles de salud, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, de que ya conocíamos un poco de este panorama en el teletrabajo, la ley humanitaria contiene reformatorias tanto al Código del Trabajo como a la LOCEP para introducir el teletrabajo como una modalidad de trabajo. Y aquí viene lo que tú decías con el derecho a la desconexión, ¿no? Dicen 12 horas ujú, de desconexión garantizadas, pero claro, si uno hace una suma y una resta y facilita, dice, si el día tiene 24 horas y 12 horas yo tengo derecho a desconexión, pero se supone que en teoría trabajo 8 horas, me quedan ahí 4 horas flotando y 4 horas ujú. donde sí debo contestar mensajes, llamadas, donde puedo recibir instrucciones, órdenes de mi superior. Entonces, eso se resume en 4 horas adicionales de trabajo y punto. No hay más. Es una Y que te jornada llaman a cualquier hora. y te llaman a cualquier hora y ahí ya estamos perdiendo muchos límites, ¿no? Pero creo que es algo en lo que también se sustenta nuestra inconstitucionalidad, decir esto vulnera el derecho al descanso, pero no solo eso, el derecho a que te paguen tus horas suplementarias, tus horas extraordinarias, porque es trabajo extra, ¿no? Y nuevamente, y hay un ojito nada más para señalar que el teletrabajo entra como una reforma permanente. Ahí sí no hay excusa de la emergencia o algo, es una reforma permanente en la LOCEP y en el Código del Trabajo. Y algo particular es que para el sector público esta puede ser una medida impuesta directamente. No hay posibilidad de negociación, es decir, usted tiene que ir a teletrabajo y punto. Lo que no podría suceder en el sector privado donde sí hay medianamente esta posibilidad de diálogo. Tremendo el tema. Una última apreciación, Angie, te pido. ¿Confían ustedes en la Corte Constitucional? Bueno, entre comillas, de lujo, ¿no? Pero han dado dictámenes que realmente uno queda, bueno, queda sorprendido, por decirlo menos. ¿Confían ustedes en que se pronunciarán como debe de ser constitucionalmente en favor de los trabajadores? Yo creo que habrá que ver mucho Washington, porque recuerda que la Corte Constitucional también tiene un pasado. Las juezas y los jueces que están ahí vienen de defender también a empresarios, empresarias, vienen también de otros sectores más, digamos, cercanos a la sociedad. Entonces, me parece a mí una corte muy variada. Creo que confiar o no confiar en la Corte Constitucional en este momento es muy complicado, sobre todo porque no solo es la Corte, también es la presión que se va a ejercer sobre la Corte y no solo desde la sociedad, sino también desde el mismo Estado, ¿no? Entonces creo que va a haber mucho conflicto ahí, pero lo que yo puedo decir es que ya las instituciones han estado fallando. Para mí, una de las primeras fallas fue que la Asamblea haya aprobado la ley humanitaria, una de las primeras fallas. Y la otra falla viene del Ministerio del Trabajo cuando se presta para emitir una serie de acuerdos ministeriales en pandemia, que además ha habido un cambio muy repentino de ministros del trabajo durante este tiempo. Ya llevamos prácticamente 3 ministros durante este periodo de gobierno, ¿no? Entonces, ¿Mm? yo creo que la falla de las instituciones ha sido a nivel general y esperamos que la Corte realmente se ponga del lado de los derechos constitucionales. Así esperamos. Muchas gracias, Angie, por haber aceptado este diálogo.
Gracias, Hasta Guache. pronto. Angie Toapanta Ventura, abogada representante de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos, estuvo aquí en Punto Noticias. Hacemos la pausa. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es.